Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir junto a ti, junto a tu presencia, junto a tu espíritu, Señor. Señor, vamos a estudiar tu palabra y de ninguna manera queremos hacerlo basado en el pensamiento, en la idea de un hombre, Señor, sino que queremos ser guiados por tu Espíritu Santo para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y produzca el resultado para el cual tú la has enviado. Señor, ayúdanos a mantenernos dentro del texto, Señor, y que tú nos hables a través de esta palabra, Señor, nos edifiques cada día más. Ayúdanos, Señor, a no poner argumentos ni trabas, ni que ninguna fuerza del mal opere en nuestra mente, en nuestras emociones, Señor, para desalentarnos, para confundirnos, Señor, para distraernos, Padre, sino que tu Espíritu Santo nos esté hablando al corazón, a cada uno de nosotros. Yo me abro al mover de tu Espíritu. Pongo mi boca en tu boca, mi mente en tu mente y mi espíritu en tu espíritu, Señor. Y que a través de mi persona, Señor, tú puedas enseñar tu palabra a tu iglesia para el crecimiento, Señor, para la preparación del cuerpo de Cristo, Señor, para el entrenamiento de los miembros de ese cuerpo, Señor, para que cada uno de nosotros tenga la herramienta del conocimiento de tu palabra y de la profecía bíblica. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tomo este libro? Porque para mí es importante por los tiempos que estamos viviendo. Cada vez que, esto es a modo de introducción, cada vez que el Señor trajo una tormenta, un juicio a la humanidad, antes le habló a sus siervos, sus ministros, sus profetas. Esto lo vemos en diferentes etapas en la Biblia. Primero, allá le habló a Noé, ¿se acuerda? Que iba a venir una tormenta, que iba a venir un juicio. Y le dijo a Noé que le avisara a la gente que se prepararan para la tormenta que iba a venir. Y después el Señor le habló a Isaías y le dijo que le hablara a la nación de Israel, porque iba a venir una tormenta y el Señor les estaba anticipando todo lo que iba a hacer con ellos. Después el Señor le habló a través de Juan el Bautista, diciéndole que iba a venir un cambio a la sociedad, que la vida como la conocían desde el aspecto espiritual iba a cambiar. Y por último, allá en el Apocalipsis, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo ya está hablando acerca de los acontecimientos que van a pasar al final. Cómo no, la iglesia se tiene que preparar para la próxima tormenta que se viene, que es el suceso más importante que la iglesia espera ahora, es primero lo que se llama arrebatamiento o el rapto, y después la venida del Señor, la gran batalla del Armagedón, la captura de Satanás, la tribulación, la captura de Satanás, los 1000 años y después el juicio del gran trono blanco. Pero lo que la iglesia espera hoy, estamos hablando de septiembre del 2020, el suceso que la iglesia espera, el próximo suceso que va a venir para la iglesia es el llamado arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Después, para la humanidad, para la sociedad que quede, vienen 7 años de tribulación. Y después de esos 7 años de tribulación, en el Valle de Megiddo va a haber una batalla. Esa batalla la Biblia la llama la batalla del Armagedón. Y después de eso, el Señor va a capturar nuevamente a Satanás, lo va a encarcelar por 1000 años. Y después, donde reinaremos con él por 1000 años. Y después será desatado por un corto lapso de tiempo. Y después nuevamente será aprendido para el gran juicio de las naciones, del gran trono blanco, el juicio final, donde el Señor va a poner en el granero, dice, el trigo
y en el horno de fuego todo el resto. Y ahí es donde él va a aprender al falso profeta, a la bestia, al anticristo, a Satanás y por último a la muerte. Y va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, es importante el libro de Isaías, porque podemos agarrar el libro de Isaías para entender cómo hoy está la sociedad, cómo estaba la nación de Israel en ese momento y cómo el Señor lo llama a Isaías para advertirles acerca de la tormenta que les iba a caer, que se preparasen, porque iba a venir una tormenta muy grande sobre ellos, que era la destrucción de Israel y el cautiverio de la nación por parte de los babilonios, donde se destruyó la ciudad, se quemó la ciudad, se destruyó el templo y fueron prendidos y llevados cautivos y Israel dejó de ser una nación. Todo ese suceso, el Señor le habla al profeta Isaías que lo profetice en su libro. El libro de Isaías se divide en 3 secciones. Primero, digamos, tiene que ver con lo que el Señor le dice a su pueblo, cómo estaba su pueblo, por qué él iba a hacer lo que iba a hacer, por qué ellos, cómo se habían alejado ellos del Señor. Después el libro habla acerca de los acontecimientos, la invasión por parte de los asirios, la captura de todo el norte de Israel y después el asedio de los babilonios, el cautiverio y la destrucción de la ciudad y del templo. Y el libro de Isaías se divide la tercera parte, digamos, en la profecía del Mesías. Ya del capítulo 40 en adelante, Isaías habla pura y exclusivamente acerca de la promesa que el Señor le iba a hacer de la restitución de la nación a través del Mesías que prometido para su pueblo, el Señor Jesucristo. El libro de Isaías fue escrito más o menos en el año 760 antes de Jesucristo. En el año 760 antes de Jesucristo fue escrito este libro. El nombre Isaías significa salvación del Señor. Isaías, hijo de Amós. El nombre Isaías significa salvación del Señor. Inclusive el Señor usa a Isaías como su voz para salvar a su pueblo. Isaías fue visto generalmente como el profeta para la nación de Israel, como el profeta más grande del Antiguo Testamento. Isaías fue visto como el profeta más grande por el tipo de profecía. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Como la Biblia tiene 66 libros, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y por eso es tan particular este libro. Así que, como les dije antes, el Señor comienza a hablarle a su pueblo y yo creo, para comenzar este estudio, que nosotros también deberíamos aprovechar para prepararnos para la tormenta que se viene. La iglesia de Jesucristo se tiene que preparar para la tormenta que viene por delante. Y la pregunta para nosotros es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para la tormenta que se viene? A veces cuando vemos que se está por levantar viento o vemos que las nubes se ponen más oscuras o escuchamos el pronóstico, nos preparamos, vamos, hacemos las compras, guardamos las cosas que se pueden volar, tomamos los recaudos necesarios cuando está por venir una tormenta, nos fijamos si las bocas de salida de desagües están destapadas, preparamos nuestra casa para la venida de una tormenta. En este momento, en el sur de Estados Unidos, está azotando un huracán muy grande, de una magnitud como hace mucho no golpeaba las costas de la Florida, con una inundación tremenda, causando un desastre no solo económico, sino de vidas. Y aunque ellos consideraban que ya estaban preparados, que habían tomado los recaudos necesarios, esta tormenta los superó.
los pasó por arriba. Casi 600 milímetros en un día. Lo que llueve en 6 meses le cayó en un día. En este momento todavía siguen con el golpe de la tormenta, ¿no? Con el ojo de la tormenta está golpeando las costas de la Florida. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo me preparo yo para la tormenta que se viene? ¿Cómo preparo mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Qué es lo que me tengo que poner al cuenta con el Señor? ¿A qué área de mi vida tengo que renunciar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué es lo que a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Estás preparado para la tormenta que se viene? Porque vienen días de juicio sobre la humanidad. Y nosotros, la iglesia del Señor, así como lo fue Noé en su tiempo, como lo fue Isaías en su tiempo, como lo fue Juan en su tiempo, como nos habla el Apocalipsis, hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros que nos preparemos para la tormenta que se viene por delante. Como en una vida de santidad, una vida de comunión con Dios, una búsqueda del Señor, empezar a corregir cosas. Si bien todos tenemos cosas que corregir, todos tenemos áreas de nuestra vida que necesitan cambios, preparémonos porque la tormenta viene, es inevitable, ya está profetizada, no la podemos esquivar. Nos tenemos que preparar porque nos va a golpear la tormenta. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado para la tormenta que se viene? Y el libro de Isaías nos va a ayudar en su introducción a ver cómo estaba la condición moral y espiritual del pueblo de Dios. Y tomemos esa comparación para ver cómo estamos nosotros hoy, cómo está nuestra condición moral, cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios y qué cambios tenemos que tomar, qué cambios tenemos que hacer y proponernos, ¿no? En el tiempo que viene por delante, ya nos quedan un trimestre para terminar este año, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual? ¿Qué vamos a hacer con nuestra relación con el Señor? ¿Cómo nos vamos a preparar para servir a Dios? ¿Cómo nos vamos a preparar para la tormenta que viene por delante? ¿Qué recursos espirituales, emocionales nos vamos a equipar en este tiempo? Es tiempo cuando más tenemos que buscar de Dios, tiempo cuando más tenemos que orar, más tenemos que ayunar. Recién veníamos con Estela y Marcelo y un testimonio de un compañero de Marcelo con un diagnóstico de un cáncer terminal, porque con una metástasis en todo el cuerpo. Yo recordaba cuando le pasó a mi hermano y él me contaba su experiencia y a mí se me vino a la mente todo lo que yo viví con mi hermano, cuando lo llevaba al hospital, cuando tenía que esperar allá y sabíamos que el diagnóstico era de muerte y todo lo que me pasaba por dentro. Yo lo veía a este joven cuando vino la noticia del cáncer de mamá y cómo uno se va preparando emocionalmente, pero no le alcanza con el pensamiento, no alcanza con pensar bien. Uno tiene que estar firme espiritualmente, porque la tormenta lo va a golpear. ¿Y cómo lo va a dejar? Lo va a derribar a uno, lo va a alejar de Dios o se va a dejar uno sostener por el Señor. Fíjese, vamos a la introducción del libro, porque es tan importante. No fue casualidad, una tormenta no viene por venir, una tormenta viene por una causa en particular. En este caso fue la decadencia moral y espiritual de la nación de Israel. Y otra de las cosas, al estudiar la Biblia, yo no le puedo decir decir a la Biblia lo que a mí me parece. Yo no puedo sacar al texto de contexto. O sea, Dios le habla a su pueblo en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Si yo trato de agarrar ese texto y usarlo al día de hoy o a la situación de hoy, me estoy equivocando. No puedo sacar el texto del contexto que estaban viviendo. Lo que sí podemos hacer es tomar el ejemplo de cómo Dios actúa y de cómo nosotros deberíamos actuar. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Muchos hacen eso, muchos agarran un texto y le dicen decir a la Biblia o a los apóstoles o a los profetas lo que ellos nunca dijeron. Porque ellos lo dijeron o lo que hablaron o lo que Dios les dijo que hablaran fue dentro del contexto que estaban viviendo en ese momento. Políticamente, socialmente, espiritualmente, en la parte cultural, en el tiempo, del suceso en particular. Y nosotros este tiempo tenemos que enfocarnos en lo que hoy estamos viviendo en el siglo XXI, 2020, septiembre de 2020. Vamos al texto. Isaías. El Señor, salvación del Señor. Dice la palabra de Dios, el versículo 1, que aquello era una nación pecadora. Como título del primer capítulo de Isaías, la Biblia dice que era una nación como pecadora. Era una nación pecadora. Quiere decir que era una nación que se había alejado de Dios. Una nación que se aleja de Dios, que cambia la ley de Dios, que cambia los valores morales de Dios, que cambia el pensamiento de Dios por el pensamiento humano, por el pensamiento cultural o el pensamiento moderno o el pensamiento de tradiciones. Ahí es cuando esa nación entra y Dios la considera una nación pecadora. Esta Israel en el tiempo de Isaías, 760 años antes del nacimiento o del primer advenimiento del Señor Jesucristo, cuando nació allá en Belén, 760 años antes, el Señor consideraba a la nación de Israel como una nación pecadora. Y fíjese por qué la llama una nación pecadora. Dice la Biblia, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos eran desde que se dividió el reino, porque el reino después de la muerte de Salomón se dividió en dos, Israel se dividió en dos, 10 tribus por el norte se llamaron Israel, 2 tribus por el sur se llamaron Judá, y en Israel había reyes y profetas, y en Judá había reyes y profetas. Y dice que Isaías profetizó en los tiempos en que reinaron desde el 10º al 13º rey de Judá. Dentro de ese periodo pasó esto, la visión de Isaías. En esos años en que reinaron estos 5 reyes. Porque hubo más reyes, pero en el tiempo en que reinaron estos 5 reyes, desde el rey 10 al rey 13, digamos, que eran, se podría decir así, desde Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Se acuerda que Isaías habla en el capítulo 36, 37, ya lo vamos a ver, de la enfermedad y la sanación del rey Ezequías? Y cómo después vinieron los babilonios y los llevaron cautivos. En ese periodo de tiempo de estos 5 reyes fue que Isaías profetizó esta primera visión. Y dice, fíjese, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Fíjese lo que dice el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué Dios la llama una nación pecadora?
Porque dice el Señor, crié hijos y los engrandecí. Crié hijos, yo los crié a esos hijos, porque los saqué de Egipto, llamé a su padre Abraham de allá, del desierto, y lo hice una nación. Y aunque era una nación insignificante, desconocida, la hice mi pueblo y le di un lugar dentro de las naciones. Los engrandecí dentro de las naciones. Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. No sé si se da cuenta lo que le pasaba a la nación de Israel y por qué el Señor Jehová lo llamaba una nación pecadora. Porque dice al final, crié hijos, los engrandecí y ellos, mis hijos, se rebelaron contra mí. Ahora dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. ¿Qué era lo que no entendía? ¿Qué es lo que el creyente no entiende? El creyente no entiende que depende del Señor, que vive por el Señor, que respira por el Señor, que come, que habla, que ve, que oye, que vive un instante más y es por el Señor, que dependemos del Creador. No entendemos que no podemos vivir sin Dios, que no podemos vivir a expensa de Dios o separado de Dios o restándole valor a lo que Dios opina, que no podemos sacar a Dios de nuestra vida. Yo escuchaba al compañero de Marcelo y él me decía, en este momento en el que de tan crítica tiene su salud, me dice, yo en este momento recibo cualquier cosa. Y dice, y si me hablan de hablar con el diablo para ser sanado, hablo con el diablo. Y si tengo que ir a la iglesia, voy a la iglesia. O sea, en este momento yo lo que necesito es ser curado. ¿Se da cuenta, no? Está en un momento tan crítica su salud, que no tiene pronóstico de vida, un muchacho joven de 40 y pico de años, que está abierto a todo, pero tenía que llegar ahí, tenemos que llegar ahí para reconocer a Dios, tenemos que llegar ahí para buscar a Dios, tenemos que estar en esa instancia para arrepentirnos. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Crié hijos, dice el Señor, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y después da el ejemplo el Señor. Dice, el buey conoce a su amo, a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. El gran problema del creyente, el gran problema del Hijo de Dios, es que no entiende que no podemos vivir sin el Señor. Es como el aire para nosotros el Señor. Si no tenemos aire, nos asfixiamos. No podemos respirar y perecemos. El Señor lo es todo para nosotros. De ninguna manera podemos vivir sin Dios. Tenemos que entender de una vez por todas. El problema del creyente es que no entiende, que cree que puede vivir la vida sin el Señor. Está totalmente equivocado. Y fíjese lo que sigue diciendo. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué Dios lo llama una nación pecadora? O sea, una nación que se había alejado de él. Porque él dice, crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y fíjense que dice, no entienden, no tienen conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, yo le he explicado que en la Biblia, cuando la palabra conocimiento aparece, usted la tiene que ligar a la palabra relación. Conocimiento va ligado estrechamente con relación. Yo conozco a una persona cuando me relaciono con esa persona. Cuando paso tiempo, cuando la escucho, cuando la observo, cuando le hablo, cuando interactúo con esa persona,
cuando convivo con esa persona es que se fortalece la relación. Cuando le empiezo a conocer los lados buenos, los lados negativos, ¿me entiende, no? Me relaciono. Israel no entiende, no tiene conocimiento de mí, dice el Señor. Perdieron el conocimiento, o sea, se rompió la relación. Ahora, ¿cuándo uno rompe una relación? ¿Cuándo se rompen las relaciones? El mayor factor o el factor predominante de la ruptura de una relación es el egoísmo. El egoísmo. Las relaciones se rompen por egoísmo. Porque en toda relación conlleva ¿qué? Renunciamiento, entrega, generosidad, bondad, lealtad. Entonces, acá se había roto la relación entre su pueblo y su Dios. Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. O sea, ¿por qué el Señor lo llama una nación pecadora? Escúcheme, Dios le estaba advirtiendo que iba a venir una tormenta, una situación terrible para ellos. Todo lo que hasta ahora conocían iba a desaparecer. La nación iba a ser saqueada. Iba a venir el invasor, el enemigo, y le iba a hacer la guerra, iba a matarlos, iba a quemar sus casas, iba a quedarse con sus bienes, iba a destruir su iglesia, su templo, y los iba a llevar esclavos. Nunca más le iba a sacar la identidad, nunca más iban a volver a ser nación. ¿Por qué lo llama el Señor una nación pecadora? Porque todo eso era consecuencia de que no entendían, de que habían roto la relación con Dios. Habían dejado de orar, habían dejado de ayunar, habían dejado de congregarse, habían sustituido a Dios con ídolos, con imágenes, habían puesto ídolo, imagen al mismo nivel que Dios, habían cambiado sus valores y puesto las cosas naturales, pasajeras, efímeras, al mismo nivel que Dios. Y eso a Dios le molesta. Dios no aprueba eso. Dios está en contra de eso. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el excelso, Él es el creador, Él es el dador de la vida. Entonces, ¿por qué Dios nos llama una nación pecadora o llama a Israel una nación pecadora? Porque Él le dice, yo los escogí, yo los llamé, yo les di un nombre, los crié, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y la típica de cuando la gente viene al Señor en su necesidad, en su problema, en el momento del quebranto, en el momento de asfixia, viene al Señor y el Señor le da el milagro, el Señor lo restaura, el Señor le da la respuesta. Y cuando están bendecidos, se rebelan en contra de Dios. ¿Por qué? Por su maldad. Porque no entendieron. Porque en vez de fortalecer la relación con Dios, la rompieron. ¿Cómo? Como se rompe toda relación por el egoísmo. Por el egoísmo. Porque digamos, el hilo conductor que rompe toda relación es el egoísmo. Es como la plataforma de todo lo demás. Después viene la mentira, el engaño, la traición, la estafa, la violencia, la ira. Todo lo demás viene sobre la base del egoísmo. Ahora, Dios llama a Israel una nación pecadora. Y lo recalco porque hoy día viene un juicio sobre el mundo. Porque está profetizado en la palabra de Dios. Y como Noé les dijo a su generación, prepárense porque viene un juicio. Viene una gran tormenta. Entren al arca. Dios preparó un lugar de salvación para que ustedes se salven. Pero de la única manera que se pueden salvar es si caminan hacia el arca y entran dentro del arca
para que cuando venga el diluvio, ustedes y sus seres queridos se puedan salvar. Pero el único medio de salvación es el arca. Porque usted no se puede construir un barco, usted no puede subir a una montaña, porque va a quedar todo bajo el agua. El juicio de Dios va a ser tan grande que va a arrasar con todo. Y lo mismo pasó en los tiempos de Isaías para el pueblo de Israel, y lo mismo va a pasar con la humanidad en este tiempo. Yo creo que nosotros somos la generación del rapto, la generación del arrebatamiento, que nosotros somos esa generación, la generación del rapto, la generación del arrebatamiento. ¿Por qué lo digo? Por las señales que hoy vemos en el mundo, las señales que habla en la palabra de Dios. Esta semana se hizo un pacto que, ¿quién diría que Israel se iba a sentar a la mesa de la negociación con los árabes? Y se haya firmado un tratado de paz con los árabes. Israel con los árabes. Eso es una de las señales proféticas más grandes, porque Israel es el reloj profético de Dios. Yo cuando quiero saber los tiempos tengo que ver a Israel. Israel esta semana firmó un pacto, se sentaron en un pacto, Israel con los árabes, un tratado de paz y de comercio. Una cosa que si usted se lo dicen hace 20, hace 30 años atrás, se reía en la cara de cualquiera. Pero hoy eso es una profecía cumplida. ¿Sabe cómo le llamaron a este pacto? El pacto abrahámico. Es el pacto de Abraham. Le pusieron a este nuevo pacto de paz y de tratado comercial. Es profético. Entonces yo creo que esto que la palabra de Dios nos está diciendo tiene que ver justamente con que viene una tormenta. Por eso es tan importante que estemos preparados. Que haya aceite en nuestras vasijas, que no salgamos a comprar aceite en la noche cuando el novio está viniendo, porque quizás el novio entre a la vida de aquellos que guardaron aceite, que fueron precavidos, que mantuvieron su relación con Dios, y cuando quieren entrar ya no van a poder entrar, porque ya va a ser tarde. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, no? Ya se va a cortar y reiniciamos. Queda un minuto nada más. Dice, hoy nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en el periodo de la gracia, pero Isaías profetiza en el periodo de la ley. Quiero hacer un repaso porque el Señor llama a Israel una nación pecadora. Y la llama una nación pecadora por las características que estaba viviendo la nación de Israel. Habían dejado de orar, habían dejado de congregarse, ya no iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios o la ley de Moisés. Habían puesto al Señor Jehová al mismo nivel que los ídolos de las naciones vecinas o paganas, llamadas naciones idolátricas o paganas, y se habían alejado del Señor. El Señor le dice, crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y Dios le estaba advirtiendo acerca de la tormenta que vendría por delante, del periodo que venía por delante, del juicio que venía sobre ellos por delante. Dios le estaba avisando, advirtiendo. Dios antes de ejecutar un juicio le avisa a su pueblo, le avisa a sus profetas, le avisa a sus ministros de que va a venir una tormenta. Y yo le estoy avisando hoy a usted que viene una tormenta, que viene un periodo de juicio sobre las naciones. No sobre la iglesia, sobre las naciones. ¿Se da cuenta? De ahí tenemos que hacer una separación. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pero viene un juicio sobre las naciones. Lo próximo que la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, está esperando, lo próximo que viene para nosotros, la llamada, el llamado arrebatamiento, el llamado rapto.
Cuando la iglesia es quitada de la tierra, en los cielos es tomada la iglesia. Y después viene un tiempo sobre las naciones de tribulación, cual nunca antes, dice la Biblia. Van a ser un periodo de 7 años. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos tenemos que preparar. ¿Para qué? Para ese momento en el que seamos nosotros tomados o arrebatados por el Señor. Ahora fíjese que dice el versículo 4, oh generación, y ahí ya le llama generación pecadora. Toda una generación se había alejado de Dios. O sea, ya no solo era el rey, no solo era el albañil, el carpintero, el agricultor, el pastor de rebaño, la niña, el niño, la anciana, toda la generación se había alejado de Dios. Qué importante que el trabajo que nos toca a nosotros por delante es anunciar este evangelio de Jesucristo a todo pueblo, lengua y nación, comenzando desde Jerusalén, que representa nuestra familia, Jerusalén, Judea, los vecinos, los amigos, los que están cerca, Samaria y los confines de la tierra. Hay un tiempo en el que Dios nos está llamando a volvernos a Él, a corregir los errores, a limpiarnos, a volver a la oración, a volver a la lectura de la Biblia, al volver al ayuno, al volver a la evangelización, a volver a cantarle alabanza, lores al Señor, a volver a tener una relación personal con el Espíritu Santo. El Señor nos está llamando en este tiempo, antes de que venga la tormenta, que nos preparemos para esa tormenta, que estemos preparados espiritualmente. Y si estamos preparados espiritualmente, va a haber un equilibrio emocional, porque sabemos que toda tormenta trae desgracias, trae dolor, trae muerte, pero cuando hay un equilibrio espiritual, cuando hay un equilibrio emocional, podemos atravesar la tormenta entendiendo que Dios está en medio de ese plan, que Él tiene el control. Así el resultado no sea el que nosotros esperemos, pero estamos en el ser fortalecido en el Señor. Dice la Biblia, estamos leyendo Isaías en el versículo 4, oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Cómo estaba el pueblo? Cargado de maldad. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver el televisor esta semana. Un pueblo cargado de maldad. Una sociedad cargada de maldad. No solo se ha incrementado en Latinoamérica el narcotráfico, el asesinato, los secuestros, los robos, la corrupción, sino en el mundo. Estados Unidos ya dice que si gana Trump las elecciones, va a haber una guerra civil. Ya hay amenazas en un país donde, según la segunda enmienda, todo el mundo está armado. O sea que en todas las casas hay armas. O sea, la maldad en crecimiento. Pueblo malvado llama al Señor. Usted le ve la maldad que hoy hay. Cuando los que gobiernan desprecian a la vejez, diciendo que una persona que vive más de 70 años es un gasto para el Estado. Que la gente no debería vivir más de 70 años. O cuando se promueven leyes que van en contra de la vida. Entonces, hablamos de un pueblo cargado de maldad. Maldad cuando cada robo es más violento. Donde no solo que ahora te roban, te disparan por dispararte. Por las dudas te disparan. O sea, la sociedad está cargada de maldad, el egoísmo que hay. Es impresionante. Es decir, salvate vos, no importa el otro. La indiferencia, el egocentrismo. Es impresionante. El pueblo cargado de maldad, lo llama el Señor. Esa era la característica de Israel en ese momento. Pero si usted ve hoy, la sociedad de hoy es igual. Hoy le llamamos la grieta. ¿Qué grieta? Es maldad. Es maldad, es
destruir a otra persona gratuitamente. Pueblo cargado de maldad. Fíjese, dice, oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, versículo 4, generación de malignos. ¿Sabe que había un tipo de adoración a un dios que se llamaba Moloch? Inclusive se cree que el propio Ezequías, ese rey, a uno de sus hijos lo lanzó al fuego de Moloch. Era un dios hecho de bronce con una llama constante, y ahí se tiraban niños vivos y se quemaban. Mire la maldad que había. Y Dios, claro, Dios veía todo eso. Y Dios no es ajeno a lo que hace el hombre. Hay un tiempo que Dios le da para que se arrepienta al hombre, pero Dios no va a dejar que la maldad subsista por siempre. Hay un límite también. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. ¿Te das cuenta, no? Pueblo cargado, de generación maligna, lo llama el Señor. Hijos depravados. Óigame, hijos de... ¿Por qué los llama a su propio pueblo? Hijos depravados. Porque la depravación que había y la que hoy vemos, escúcheme, la que hoy vemos en la sociedad. Hijos depravados. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Cómo estaba la sociedad, cómo ellos fueron llevados cautivos, cómo cayeron en desgracia, porque se alejaron de Dios. Y al alejarse de Dios, cuando una sociedad se aleja de Dios, cuando una generación se aleja de Dios, Dios no es ajeno a eso. Tiene un límite. Tiene un límite. Pero Dios está llamando al arrepentimiento, al cambio, a corregir. Siempre a Dios le queremos cobrar nuestras desgracias, la desgracia de la sociedad. Siempre a Dios le cobramos todas las desgracias, pero cuando Dios nos llama y nos llama y nos llama y nos busca el Señor y lo ignoramos y no prestamos atención y miramos para otro lado y pensamos que el otro es el pecador cuando Dios nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo primero que hacemos es mirar la falla del otro. Como el otro no busca de Dios, como el otro se alejó de Dios, como el otro cayó en maldad, como el otro cayó en egoísmo, cuando el llamado es a nosotros a cambiar. ¿Amén? Amén. Generación malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y con esto quiero terminar el versículo 4. Dejaron a Jehová, se volvieron atrás. ¿Qué es volverse atrás? Volverse atrás es volver a los antiguos caminos, a los antiguos pensamientos, volver al egoísmo, volver a la maldad, volver al pecado, volver a la mentira, volver a la traición, volver a la crítica, volver al orgullo, volver a los temores, volver a la soledad, volver atrás. Es volver a Egipto, como el pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto, dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubiera dejado morir allá en Egipto. El deseo de Dios es llevarnos a la tierra prometida. Y el deseo del hombre es volver atrás. Es como en los días del Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Aquellos que quisieron mentirle al Espíritu Santo acerca de una propiedad, del valor de una propiedad. ¿Se acuerda cómo ante Pedro y los apóstoles murieron instantáneamente? Porque creían que estaban tratando con hombres, no dándose cuenta que esto es algo santo, algo sagrado, algo de Dios. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Dios está en medio de todo.
Cuando uno pierde el entendimiento, no entienden, dice el Señor. Mi pueblo no entiende, perdió el conocimiento, no entiende que yo estoy en todo, que todo lo veo, que todo lo escucho, que estoy en todo lugar. Ahí es cuando perdemos el entendimiento y se rompe la relación. Entonces, mis hermanos, Dios nos está llamando, como llamaba a su pueblo en ese momento, que se prepararan, porque una gran tormenta, porque un gran juicio iba a venir sobre ellos y era inevitable. No lo iban a poder parar. Dios ya se había determinado a hacer algo. Dios iba a ejecutar un juicio. Pero Dios lo llamaba a corregirse, a volver al camino, a enmendar el error, a hacer las cosas bien. Y Dios nos llama hoy a nosotros lo mismo, a volvernos al Señor, a corregir el error, a enmendar lo que está mal, a subsanar. Hoy hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que todavía les cuesta perdonar, viven el pasado, viven el rencor, viven el egoísmo, rompen la relación con Dios, porque saben que si van a Dios, Dios les va a mostrar como un espejo su pecado, su falta. Por eso no oran, por eso no leen la Biblia, porque saben que desde el momento que se ponen a orar o leen la Biblia, Dios les muestra a través de su palabra su error, su pecado, y no se quieren confrontar. Pero no podemos dejar pasar el tiempo, porque la tormenta es inevitable. Fíjese, las grandes potencias se preparan para resistir a un huracán, pero las tormentas cada vez son más fuertes. Dejan vidas, destrucción, desolación. Ya nada es lo mismo. El mundo ya no va a ser el mismo. El mundo que conocíamos ya no es el mismo y no va a ser el mismo. Te lo dicen los estadistas. Nosotros, los ministros de Dios, que nos quieren enfrascar en la forma en la que tenemos que hacer un culto, cuando la iglesia fue llamada a sanar a los enfermos. Y ahora nos tenemos que acatar a un protocolo. Entonces, ¿se da cuenta? Todo eso fue porque nos alejamos de Dios. La iglesia perdió el rol protagónico en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no somos el ejemplo de poder, de unción que deberíamos ser. Por ahí hay buenos predicadores, buenos pensadores, gente que se sabe expresar muy bien, pero lo que la iglesia perdió o dejó de lado es lo más importante, el poder, la unción. Que Dios se mueva a través nuestro. Y de ninguna manera Dios puede moverse en aquellos que se han alejado de Él, que tienen aspecto de piedad, pero por dentro no son piadosos. Entonces el Señor nos está llamando, como en los tiempos de Isaías, prepárense, se han alejado de mí, crié hijos y se rebelaron contra mí. Generación perversa, hijos depravados. Dios nos está llamando a volvernos a Él. Volvámonos a Dios, porque la tormenta es inevitable. Porque si no estamos preparados para nuestro encuentro con Cristo, de ninguna manera Dios va a llamar a lo malo bueno. Él a lo malo lo llama malo y a lo bueno lo llama bueno. Con Él no hay grises, con Él no hay caminos alternativos. Él nos llama a un camino de santidad. Y la santidad nos va a llevar al poder, a la unción que la iglesia necesita en este momento. Pablo dijo, yo no vengo a predicarlo con palabras de humana sabiduría, sino que vengo en el poder y la potencia de Dios. ¿Se da cuenta?
Eso hace la diferencia. Es lo que la iglesia hoy necesita. La unción y el poder de Dios. Pero ¿sobre quién lo va a derramar el Señor? ¿Sobre esas 10 vírgenes? ¿Sobre las que cuidaron el aceite? ¿Las que velaron porque su Señor venía? ¿O las que fueron insensatas, imprudentes? Y quisieron al final corregir sus vidas cuando ya era tarde. Entonces, el libro de Isaías nos llama acerca de eso. Yo les dejo como trabajo que lean, si es posible, este libro 3 veces de acá al miércoles. 3 veces. Son 66 capítulos. Si lee 2 por día, va a andar bien. 6 por día va a andar bien. Así que le dejo como trabajo eso. Que lea el libro de Isaías al menos 3 veces. Léalo, vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y va a encontrar como el Señor le va a empezar a hablar. Es un libro extraordinario. Desde el capítulo 40 en adelante ya el Señor, ya es un mensaje de salvación. Es la caída de la nación y la promesa de la salvación. De eso nos habla el libro de Isaías. Así que les dejo tarea para toda la semana. Este primer día lo quería hacer como una introducción, pero quiero tomarme unos minutos para orar por usted y pedirle al Señor que nos perdone, que nos dé la oportunidad de corregirnos, que nos ayude a analizar el error, que podamos ponerlo a Dios primero en todo, que se note que Dios primero, que se note, que nuestros hijos lo noten, que nuestro vecino lo note, que en casa se note que Dios es el primero. Que nuestros amigos lo noten, que nuestros compañeros lo noten, que Dios es el primero. No es que es religión, no es que hablamos del Señor como alguien lejano, sino como el Dios de nuestra vida, el motor de nuestra existencia. No podemos caminar sin el Señor. Dios llama a Israel un pueblo que no entiende. Que no entiende. Y nosotros entendemos. Estamos entendiendo. Estamos entendiendo quién es Dios. Que sin Él no podemos vivir. Amén. Que Él tiene en sus manos nuestros tiempos. Que Él es nuestra bendición. Que Él es nuestra fuerza. Que Él es nuestro protector. Que Él es nuestra guía. Que Él es nuestro sanador. ¿Entendemos eso? Dios quiere que entendamos que sin Él no podemos vivir. No podemos darnos el lujo de vivir un segundo sin el Señor. Porque ni bien nos separemos de Él, Satanás está esperando eso. Para debilitarnos, para confundirnos, para que perdamos la identidad, para llenarnos de temor, para traer inestabilidad emocional a nuestras vidas, para que andemos diciendo que somos cristianos y andamos arrastrándonos emocionalmente o desequilibrados emocionalmente cuando vienen los problemas a casa. Cuando deberíamos, si llegan problemas, si los enemigos nos quieren sitiar, nos tenemos que presentarle batalla al enemigo. Como dice Santiago, y que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando viene el problema, le presentamos batalla espiritual. Nos ponemos a orar, nos ponemos a ayunar, nos ponemos a buscar a Dios. Pedimos oración a nuestros hermanos de la iglesia, al pastor, y nos ponemos en batalla. ¿Me entiende? Y la victoria es del Señor. Amén. Amén.